Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos gracias por salvarnos, por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. Nosotros estábamos muertos, sin esperanza verdadera, sin salvación, cayendo al infierno por el pecado. Pero ahora, por tu gran gracia, por tu gran amor, ya nos alcanzó la salvación y tenemos la certeza y seguridad para ir al cielo por tu gran misericordia. Por eso estamos aquí ante tu palabra y ante tu presencia, para que podamos escuchar y comprender bien y cumplir tu voluntad en medio de nuestra vida cristiana. Así, Señor, queremos glorificarte mucho en medio de nuestra vida, recompensándole a Dios según tu gran gracia que nos permitió. Hoy también aquí estamos por tu gran gracia y por tu gran amor. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas que están aquí juntos y en cada casa, para que puedan entender y comprender tu voluntad y seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. Así queremos llevar bien nuestra vida nueva por medio de la palabra y por medio de la iglesia. Señor, guía nuestra vida, nuestro camino según tu voluntad. Hoy también confiamos en tu palabra y en el Espíritu Santo poderoso. Señor, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 11 al 14. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 11 al 14. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, hoy vamos a aprender, sí, por medio de este texto, según tema como el Espíritu Santo de la promesa. Sí, un hombre no puede controlar, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Además, un pastor famoso podría controlar, como dar y quitar, no, solo Dios. Entonces, hoy sí, vamos a meditar sobre las obras del Espíritu Santo en medio de nuestra salvación y también en medio de nuestra vida cristiana. Sí, nosotros sí somos salvos, ¿verdad? Somos hijos de Dios. ¿En dónde?
siempre aquí dice en el Señor, en Él dice, en Cristo. Entonces fuera de Cristo no hay salvación, no hay certeza ni seguridad. Aquí también dice heredero de Dios, ¿verdad? Como herederos, como el que tiene herencia de Dios, se llama herederos. De Dios, o sea, del reino de Dios. ¿Quiénes son? Son hijos de Dios. Son salvos. Así los salvos tienen herencia de Dios. Son hijos de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Sí, qué asombroso esto. Entonces, el que tiene esa certeza, seguridad, para tener una herencia del reino de Dios, ya, mucha bendición, mucha bendición. Entonces, nosotros tenemos así herencia del reino de Dios como herederos de Dios. Así somos hijos de Dios. Entonces, Dios quiere dar, ¿verdad?, al mundo esta herencia de Dios, que es el reino de Dios. Sí, a todo el mundo, de verdad, a todo el mundo, pero no muchos. No muchos que tienen esta herencia del reino de Dios. Son pocos. La Biblia dice. Por eso se llama puerta angosta. El camino es derecho. ¿Por qué? Por ahí no anda mucho. No busca mucho. Por eso se llama puerta angosta. De verdad, Dios como llamó a todo el mundo, ¿verdad? Publicó a todo el mundo como una puerta grande. Pero la Biblia menciona, ¿verdad? Así, puerta angosta. ¿Por qué dice así? Son pocos que buscan. Pero ahora nosotros lo hallamos, lo encontramos, ya lo tenemos. Bendiciones. Entonces vamos a guardar esta herencia, ¿verdad? En nuestro corazón hasta que venga Señor Jesucristo. Así somos hijos de Dios. Entonces Dios, ¿verdad?, quiere darnos gran gloria, gran herencia, gloriosa. No a cualquier persona, no cualquier persona. Por eso Dios va a probar, examinar, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Es hijo de Dios o no? Para Dios no hace falta probar, ¿verdad? Examinar algo. Dios lo sabe todo. Ya. Entonces, ¿quién es hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Quién es coherederos del reino de Dios? Hoy vamos a pensar y meditar también sobre este tema. Por eso, aquí en el libro Efesios, ¿verdad?, explica muy bien sobre la iglesia. Menciona muchas veces en Cristo, en el Señor, ¿verdad? En Él. ¿Cuántas veces? Aquí contando, ¿verdad? En Cristo. Sale 36 veces en Cristo, en el Señor. Entonces fuera del Señor no hay nada. Todo, ¿verdad? Toda en el Señor. Así Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? En el Señor. Verso 3, aquí capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, en los lugares celestiales, ¿en dónde? Sí, en el reino de Dios. En el cielo también dice, en Cristo. En Cristo. Con toda bendición, dice, con toda bendición espiritual. Mire, muchos quieren, ¿verdad? Quieren bendición. Mucha bendición.
Pero aquí Dios quiere darnos la bendición espiritual. ¿Me explico? Hay que entender esto, hermanos, hermanas. Bendición espiritual. ¿Qué hay diferencia? O sea, lo opuesto a la bendición espiritual es la bendición física, carnal, mundana. ¿Sí? Cuerpo, de cuerpo. Por eso, miren, nosotros no vamos a buscar una bendición de cuerpo, del mundo, por favor. No es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios. Aunque no tenemos nada, ¿verdad? De algo del mundo, físicamente, no pasa nada, ¿no? Solamente vamos a buscar una bendición espiritual. Hay que distinguir, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy buscando? ¿Una bendición como carnal o espiritual? Así vamos a distinguirlo. Porque aquí, sí, Dios, aquí dice, como tiempo pasado, ¿verdad? Nos bendijo. Ya nos bendijo. Dios. Con toda bendición, ¿verdad? Con toda bendición, carnal o espiritual. Dice espiritual. Por eso nosotros vamos a buscar una bendición espiritual. ¿En dónde? En el Señor. O sea, en la iglesia. Así Dios nos dio gran bendición, ¿verdad? En Cristo Jesús, en el Señor. También por medio de la iglesia. Por eso nosotros, ¿verdad? Vamos a poner mucha atención en la bendición espiritual. Buscando una bendición carnal, se pierde su camino. Se pierde su discernimiento. ¿A dónde va? Él no sabe. ¿Qué está haciendo? No sabe. ¿En qué tiempo estamos? No sabe. Durmiendo. El que se duerme no sabe, ¿verdad? ¿Qué hora es? No sabe. ¿Qué fecha es? No sabe. Entonces, buscando una bendición carnal, no sabe nada de Dios. No sabe la voluntad de Dios. Por eso vamos a buscar una bendición espiritual que está, ¿verdad? En el Señor, que está en la iglesia. Busca, dice, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Todas estas cosas. Lo demás, aparte de las bendiciones espirituales, ¿verdad? Todas las cosas os serán añadidas, no se preocupe. Si Dios me da un poco, si es voluntad de Dios, ¿verdad? En el mundo, ya vamos a aprovechar hasta ahí. No pasa nada, pero no debemos perder la bendición espiritual. Es eterno, eterno. El reino de Dios y su justicia, primeramente. ¿Qué quiere decir esto? El reino de Dios, ¿verdad? El cielo eterno. Mire, muchos están pidiendo, orando a Dios, ¿verdad? La bendición, pero no buscan al reino de Dios. Por la pregunta podemos ver, usted, ¿cómo está con Dios? Hace mucho bendecido. Dios me responde muy bien. Tengo esto. Contando mucha cosa de la bendición de Dios. Le pregunto, si ahora muere, ¿a dónde va? No sé. El que no sabe a dónde va, al infierno. ¿Qué quiere decir esto? No tiene fe. En que no conoce, no sabe, ¿verdad? ¿Cómo podría confiar? No sabe, no sé, dice. No es bendición, engaño. Mire, Satanás, diablo está engañando al mundo por las riquezas.
por las bendiciones del mundo. Muchos siendo engañados, va, ¿verdad? Para abajo. Cayendo al infierno. No es bendición. Por eso, nosotros ya somos salvos en el Señor, pero siendo salvo, busca la bendición carnal, temporal, mundana. También siendo engañado por el diablo, perdiendo su tiempo, su vida cristiana, su oportunidad de servir a Dios, de ganar mucha bendición espiritual, ¿verdad? Qué lástima. Por eso, hablando siempre en una esperanza verdadera, sí, vamos a reflexionarnos, ¿verdad? Sobre nuestra vida cristiana. ¿Cómo estoy? Para muchas personas, el reino de Dios es un mundo imaginario, como de una imaginación. Ah, sí, estaría, habría, pero yo, no sé, como un mundo, ¿verdad? De imaginación. Ah, sí, así un paraíso. Ah, sí, tal vez yo. No es fe. Piensa que no puede hacerse, ¿verdad? Realidad, esa esperanza. Como muy lejos, ¿verdad? No, nunca puede alcanzar así, pensando, imaginándose. No es fe. La Biblia dice la verdad, ¿sí? La verdad. Debemos tener esta verdad. Conoceréis la verdad os hará libre de toda, ¿verdad? Incredulidad, ignorancia, de temor. Así nosotros hemos visto, ¿verdad? Sobre esta justicia de Dios, sobre este reino de Dios, ya lo tenemos, lo guardamos en nuestra vida. Somos de Dios. Somos herederos de Dios, del reino de Dios. ¿Sí o no? Así somos. Tiene que ser así. Tiene que vivir así en ese mundo. Sí, sufriendo, padeciendo. Está bien, pero no debemos perder, ¿verdad? Esta bendición espiritual, ¿no? Por la fe, dice, ¿verdad? La Biblia dice siempre por la fe. Por la fe hemos visto, ¿sí? El reino de Dios. Por la fe ya recibimos la justicia de Dios, es cierto. Así recibimos herencia de Dios por la fe. Entonces, el que no tiene esta fe no puede ir al cielo. Esta justicia de Dios, este reino de Dios está en el Señor. En el Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos permanecer siempre en el Señor. Por eso aquí en el libro Efesios sale como 36 veces en el Señor, en el Señor, en el Señor, para que podamos permanecer en el Señor. Para permanecer en el Señor, primero tiene que entrar en el Señor. ¿Cómo puede entrar en el Señor? ¿Verdad? Sí, hemos aprendido muchas veces sobre este tema, sobre la salvación. Por la salvación podemos entrar en el Señor, permanecer en el Señor. Verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En quién? O sea, en el Señor, dice. En el Señor, ellos dicen, ya tenemos, tendrá, ¿no? Ellos ya tienen. Nosotros, ¿cómo estamos? Ya tenemos. Redención, dice, redención. ¿Qué es redención? Sí, salvación.
Salvación por la sangre del Señor. La salvación, ¿verdad? Es el perdón de pecado. Por eso entender sobre este tema del perdón del pecado es muy importante. Porque como pensando más o menos, ¿verdad? Ah, sí, más o menos. No vale esto. Tiene que ser limpio, perfecto. ¿Quién puede ser perfecto de sus maldades, de sus pecados? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero Dios puede. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que seamos perfectos en el Señor. Por la sangre. Pensando sobre redención, sobre la salvación. Primero debemos ser salvos, ¿verdad? ¿En dónde? En el Señor. Esto es entrar en el Señor. Por eso, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Por gracia, dice. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Dice, por gracia. Aquí dice, no por obras, no por las obras. Muchos están confiando en sus obras, se pierde rápido, rápido. A veces sí, a veces no. No es fe. Ah, yo estoy bien, podría. Pero sí, no estoy bien. No puedo, dice, ¿verdad? ¿Por qué dice así? Confiando en su obra. No es fe. Entonces vamos a confiar en la gracia de Dios. No se cambia, no se pierde esa fe. Así confiando en la gracia de Dios, o sea, en el amor de Dios, ya somos salvos por medio de la fe. ¿Sí? Por la fe. ¿Es así? Por eso nosotros confiamos en la gracia de Dios, no por nuestras obras, aunque nos falta muchas obras, pero confiando en la gracia de Dios, sí podemos ir al cielo. Esto es la manera de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Por eso, esta gracia sería la gracia de la salvación, la gracia del perdón del pecado, confiando, ¿verdad?, en lo que ha hecho Dios por medio del Señor Jesucristo, confiando en la palabra del Señor Jesucristo, ¿sí?, que le ha dado, ¿verdad?, Dios a su Hijo. Amor. Pero muchos no tienen esta confianza. Y también algunos lo botan, lo abandonan. Esta fe no es normal. Por ejemplo, según punto de vista, ¿verdad?, de nosotros, vamos a pensar. Algunos, sí, así comenzó juntos, 3, algo así, de permanecer, como tratar de entender la salvación, comenzó así, corriendo un poco, lo abandonó. ¿Cómo lo sabemos? Como no viene, no permanece en la iglesia, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Abandonar su camino. Ya lo abandonó hasta aquí. Otro, sí, él aguantó un poco más. Sí, según punto de vista de nosotros, ¿verdad? Vamos a pensar un poco. Ya él aguantó un poco más, pero ya lo abandonó. No viene más. Parece que no tiene interés. Otro, ya llegó hasta final. Hasta final. Hablando fe, sobre la fe, ¿verdad? Ah, yo tengo fe. Sí, yo tengo fe.
hablando, dando un testimonio de la salvación, qué bueno. Escucharlo, sí, bueno. Pero, ¿cómo lleva, verdad, su fe? Nosotros, de verdad, no podemos juzgar a los salvos si podemos ver en el reino de Dios o no. Yo no tengo mucha confianza en ellos. ¿Por qué lo abandonó? Por eso a veces nos hablamos, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Esto. Porque ya como tiene este conocimiento, pero vive en el mundo. ¿Cómo podemos pensar sobre esta persona? Yo no lo sé, pero poco negativo. No está bien. Por eso, digamos, así hablamos, ¿verdad? Entonces, él no ha recibido en el principio exactamente, no ha entendido algo, ¿verdad? De Dios. No ha entendido algo del Espíritu Santo. Por eso, ya terminó así. Así terminó. No es salvación, creo. Si hay muchos casos, no podemos tocar cualquier caso, pero pensando generalmente, normalmente, así podemos pensar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros que estamos aquí, hermanos, hermanas, no lo abandonamos, no lo abandonemos, por favor, nuestra carrera de la fe, nuestro camino para Dios, para el reino de Dios, hasta que venga el Señor Jesucristo. Esta vez vale. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Como tengo una amistad con un amigo, llevando los dos juntos, como si matrimonio también podríamos hablar, ¿verdad? Así como compartiendo una promesa, mi amor, ya vamos a llevar, ¿verdad? Hasta el final, pero un día se divorció. No ha cumplido su fe. Me explico, se quebrantó, no vale esta promesa. Así yo entiendo. Por eso a veces la Biblia dice, ¿verdad? Esto. No para hablar, ¿verdad? Va a perder la salvación. Así. No para hablar esto, sino si un salvo, siempre salvo. Aunque anda muy mal, pero un salvo no abandona así su fe. Ahorita como no podemos confirmar, ¿verdad? Su fe aquí en la iglesia, es cierto, pero nunca bien. Hablando, vamos a tratar de hablar, ¿verdad? Con algunos, ¿cómo está? Aún lleva en su corazón una certeza. Sí, yo soy salvo, pero no viene disciplina. No hace caso nada de la Biblia, de Dios. Es salvo. Es hijo de Dios. Curioso. Dudoso. Entonces, nosotros vamos a llevar hasta el final. Esto es la fe. Sí. Vamos a pensar un poco, ¿verdad? Sobre arrepentimiento. Vamos a buscar Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 20 y 21. Dice, y como nada que fuese útil, leído. ¿Encontraron? Hechos capítulo 20, verso 20. De anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, especificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí, el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos los apóstoles anunciaban y
como enseñaban, ¿verdad? A los gentiles, a los judíos. Ellos siempre trataban de publicar y predicar en sinagoga, o sea, en sinagoga judía. Así llegaban también los gentiles. Así comenzó este evangelio por medio de judíos, es cierto, por los judíos de Jerusalén. Pero ahora está llegando, ¿verdad? Llegó hasta todo el mundo, a los gentiles, a todos los gentiles. Entonces, aquí hablando sobre el arrepentimiento, enseñando, ¿verdad? Públicamente, por las casas, personalmente, ¿sí? Así enseñaba. Aquí habla primero sobre el arrepentimiento. Para con Dios, dice. Y segundo dice, la fe en Jesús. Hay diferencia. Arrepentimiento es arrepentimiento. Se arrepintió de algo malo, pero si cree en el Señor. Y aquí vamos a poner una más. El sello. Con C o S. Sello. Sello del Espíritu Santo. Diferente. Mire, el sello del Espíritu Santo, sin sello del Espíritu Santo, algunos dicen, ¿verdad? Yo confío en el Señor, pero no tiene el Espíritu Santo. No es hijo de Dios. Se llama Trinidad, ¿sí o no? Padre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Algunos sí dicen, ¿verdad? Me arrepentí de tomar, de fumar, de andar en la calle, consumir droga. Se arrepintió, ¿verdad? Está bien, como orando a Dios, pero no creen en el Señor. No es de Dios, no es algo. Como judíos confían en Dios, muy bien, pero no confían en el Señor, no tiene fe en Jesucristo. No es hijo de Dios, no puede ir al cielo así. Y algunos cristianos que se dicen, ¿verdad? Dice, confesando su fe, confesión de fe, orando, pidiendo perdón a Dios, al Señor, confiando en el Señor, pero sí, ¿él recibió el sello del Espíritu Santo o no? Si no ha recibido, no es de Él. Diferente. Entonces, solamente hablando como algo, ¿verdad? De nuestro pensamiento. Ignorando la obra del Espíritu Santo. No suena bien. Sí, confiamos en el Espíritu Santo, esperamos la obra del Señor Jesucristo, pero hay que examinar, ¿verdad? Estas cosas en medio de nuestra vida. Mire, arrepentimiento es regresar a Dios, es cierto, arrepentimiento para con Dios, regresar a Dios. Se arrepintió de algo malo, pero no regresó a Dios. ¿Cómo regresa a Dios? Escuchar la palabra. Sí, tiene que escuchar la palabra. Esto es arrepentimiento. Inclinad vuestro oído, dice, ¿verdad? Isaías 55, verso 3. Inclinad vuestros oídos. Venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma. Inclinad vuestro oído, oíd. Venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma. Yo haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Si Dios quiere darnos un pacto, si se llama el Evangelio, confiar en Jesucristo, ¿verdad?
¿sí? El Evangelio. En el Evangelio. Se llama pacto eterno. Entonces, hoy vamos a meditar un poco sobre este tema, reflexionando en nuestra vida. ¿Sí? Arrepentimiento es regresar a Dios para escuchar la palabra. Aquí, nosotros, ¿sí? Nos arrepentimos. Aquí ante Dios, ante la palabra. Los salvos también tienen que arrepentirse siempre, ¿sí o no? Hacia Dios, dejando mi pensamiento, mi corazón, mi deseo. Debemos regresar a Dios, ¿verdad? Donde hay la palabra. ¿Sí? Para volver a Dios, nosotros debemos dejar, ¿verdad? El mundo, pecado. Por eso algunos, ¿verdad? Hablando sobre arrepentimiento. Sobre arrepentimiento, ¿verdad? No para decir que como nunca peca, ¿no? Se arrepintió, pero sí peca, ¿verdad? Es el pecado. No para decir esto, sino ya volvió a Dios para escuchar, seguir escuchando, siendo arrepentido hacia Dios o no. Si está escuchando la palabra de Dios o no. Esto es arrepentimiento. Dejando su pensamiento aún, hay que dejar siempre, ¿verdad? Nuestro camino, nuestro deseo. Aquí estamos también dejando, ¿verdad? Como las cosas del mundo. Esto es arrepentimiento. Por eso, ¿cómo podemos saber lo que ya hemos recibido del Espíritu Santo o no? ¿Verdad? Primero, podemos ver por la palabra, sí. Verso 13, así dice, ¿verdad? Verso 13, capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, del Espíritu Santo de la promesa. De la promesa. Mire, nosotros no podemos dividir esto, los dos juntos. No podemos dividir así. Yo confío en el Señor, entonces tengo que recibir el Espíritu Santo. No es así, ¿verdad? Sale juntos. Recibiendo la salvación, podemos recibir el Espíritu Santo. Recibiendo, ¿verdad? Una convicción por medio del Señor Jesucristo. Así podemos recibir el Espíritu Santo como sello de Dios. ¿Me explico? No para como dividir así. Yo estoy explicando, ¿verdad? Así para que entiendan mejor. Por eso aquí dice, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, ya fuisteis sellados. Mientras escuchaban este evangelio verdadero de su salvación, puede ser sellados. Así sale, juntos. Entonces, primero podemos distinguirlo, ¿verdad? Que ha recibido el Espíritu Santo o no. Hablando sobre la palabra de verdad, aquí dice el evangelio de su salvación. Por ejemplo, si tiene esta palabra de su salvación, estoy de acuerdo, ¿verdad? También
de recibir el Espíritu Santo. Así es. Así viene el Espíritu Santo también. Pero el que no tiene esta palabra, no tiene respuesta, entonces parece que no tiene el Espíritu Santo. No. ¿Me explico? Por la palabra, ¿verdad? Por la palabra podemos distinguir también un poco, no todo. Si alguno responde muy bien, pero si no sale fruto del Espíritu Santo, reacción del Espíritu Santo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Pero primero hay que tener la palabra de verdad, o sea, el evangelio de su salvación de cada uno de ustedes. Aquí en la Biblia hay que tener. Esto se llama también el pacto eterno. Si tiene el pacto eterno o no, ¿cómo podemos saberlo? Sí, hay que responder con qué manera, ¿verdad? Con qué palabra usted tiene la certeza de ir al cielo. Sí, hay que responder según lo que tiene. Así podemos confirmar lo que ha recibido la salvación, ¿verdad? Y el Espíritu Santo o no. Sí, por la palabra. Busquemos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí también habla, ¿verdad? Como la promesa del Espíritu. Aquí se llama el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Suena igual. Entonces, el que ha recibido la salvación ya tiene una promesa, ¿verdad? De Dios. Aquí también suena como la promesa del Espíritu Santo. Es cierto. Por eso, el que tiene una promesa eterna, pacto eterno de su salvación, como una certeza 100%, una seguridad, ¿verdad? Sí, viene paz y gozo. Lleno de paz y gozo, alegría. Esto es como un resultado de la salvación, también del Espíritu Santo. Es así. Por la palabra. Así viene como resultado por la palabra. De verdad, aquí dice de verdad y del evangelio de su salvación. Aquí también dice, en Cristo dice, en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros. ¿Qué bendición? Sí, o sea, promesa, ¿sí? Promesa del reino. Promesa de herencia del reino. Así el que tiene este pacto no va a perder. Por eso se llama promesa. Por eso el Espíritu Santo es garantía. Y también Dios, ¿verdad? Nos habló con juramento, dice, con juramento. ¿Qué quiere decir juramento? Sí, una promesa eterna. No va a cambiar. Juramento, ¿sí? ¿Verdad? Esto es garantía. Por la fe, dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Espíritu. Así, el que tiene Espíritu Santo, ¿sí? Entiende esta promesa. Siempre lleva esta promesa. Contentísimo. Por eso la promesa, ¿verdad? Es pacto. Es la palabra de verdad.
Por eso normalmente nosotros como hablamos, ¿verdad? Palabra, 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 pero de verdad estamos hablando sobre pacto y promesa. ¿Es así? Pero el que no tiene este evangelio verdadero como pacto eterno, no entiende esto. No puede entender. Por eso, en esta fe hay pacto, promesa de la fe sobre el reino de Dios. Así en la fe, ¿verdad? Hay pacto y promesa por la palabra. Y también el Espíritu Santo nos da como garantía de ese pacto. Por eso el Espíritu Santo es garantía, promesa. Nosotros, mire, aquí en el mundo sí estamos, ¿verdad? Sufriendo y también padeciendo algo malo de la vida, económicamente y también de salud, por la familia, ¿sí? Mucho sufrimiento, mucho como padecimiento, obstáculo, mucho problema. Pero, sí, nosotros debemos agarrar esta promesa, guardar esta promesa en nuestro corazón. Así, sí puede, ¿verdad? Podemos vencer contra el mundo y contra el pecado también. ¿Sí? Contra el pecado. Confiando en la palabra, ¿verdad? Permaneciendo en el Señor. Con la palabra podemos vencer contra el mundo y contra el pecado. Esto es manera de Dios. Y levantar, ¿verdad? Volver a levantarse de nuevo. Confiando en la palabra, o sea, en la promesa. Así Dios me permitió. Por eso el Espíritu Santo, Dios nos ha dado, ¿verdad? Como garantía. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos seguir confiando en esta promesa. Por eso el Espíritu Santo nos hace confiar, ¿sí? ¿Verdad? Creer en esta promesa. Esto es obra de Dios también. Busquemos Salmo 119. Salmo 119, verso 92. Salmo 119, verso 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera padecido. ¿Qué quiere decir? Tu ley, o sea, tu promesa, ¿verdad? La ley es promesa, pacto. ¿Sí? Entonces, aquí como suena mandamiento, mucha ley que guardaban los judíos. Pero para los salvos, esta ley suena como promesa, como pacto. Así podemos entender. Y también suena como el evangelio. El evangelio es pacto eterno. Por eso aquí dice tu ley, o sea, tu palabra, tu promesa. Si no hubiera sido mi delicia, mi gozo, mi alegría, ya en mi aflicción, en mi problema, en mi camino, ¿verdad? Duro, hubiera padecido. Pero, así por la palabra, ¿verdad? Por la promesa, lo venció. Así lo podría vencer. Podría. Entonces, nosotros también, mire, aquí podemos entender, ¿verdad? La manera de Dios, cómo Dios nos salva. ¿Sí? Así. Cómo Dios nos lleva hasta el reino de Dios. También así, por la palabra.
Por eso el Espíritu Santo es consolador, ¿verdad? Nos consuela el Espíritu Santo y nos da garantía y también certeza siempre, nos hace confiar en Dios, en la palabra. Es cierto, esto es obra del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Todas estas cosas, no de nosotros. Salmo capítulo 20, versos 7 y 8. Salmo capítulo 20, versos 7 y 8 dice, Salmo capítulo 20, versos 7 y 8 dice, esto confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del hombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. 8 dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos. ¿Quiénes son? Dice nosotros, dice, pero ellos, dice, ¿verdad? ¿Quiénes son nosotros? Salvos. Los que tienen pacto, ¿verdad? Los que tienen la palabra, dice nosotros. Como testigo de esta vida, como testigo de este pacto, ¿sí? Pero ellos, ¿quiénes son ellos? Los que no tienen, ¿verdad? Ellos flaquean y caen. En el pecado, en este mundo, no puede levantarse. Según su fuerza, no puede. Entre los salvos, también según su fuerza, no puede. Ocupamos ayuda del Espíritu Santo. Así Dios nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa. Nos hace recordar, ¿verdad? Esta promesa. Sí, Señor. Por eso, siempre, ¿verdad? Los justos pueden seguir adelante, paso a paso. Aunque le cuesta por algo malo, ¿verdad? De su vida, ¿sí? Muchos tienen un costumbre muy mal, de pecado, mala costumbre. Entonces le cuesta más, ¿verdad? Pero si puede, confiando, ¿verdad? Renovando su entendimiento, su conocimiento de esta promesa, alimentándose de nuevo, se puede salir poco a poco. Pero si no quiere, va para allá, ¿verdad? A padecer. Qué lástima. Pero nosotros primero aquí vamos a seguir adelante. Por eso Isaías 40, ¿verdad? Verso 31 dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Así Dios les da a los salvos que tienen la promesa con Dios, no se cansarán, no se fatigarán, caminando. Y sí, estamos caminando. Cansado, ¿no? Dios nos da una fuerza, ¿verdad? Nueva fuerza y, ¿verdad? Nos hace levantar de nuevo. Esto es característica de los salvos. El justo cae, ¿verdad? 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, ¿sí o no? Esto es característica de los salvos. ¿Por qué? Confiando en la palabra. Entonces, sí, así podemos preguntar, ¿verdad? Preguntar a nosotros mismos, ¿qué palabra tenemos? Por eso, consultando, yo siempre preguntaba así, ¿qué palabra tiene sobre su salvación? Pero el que no tiene, parece que no tiene la salvación, no está en el Señor tampoco.
no ha recibido el Espíritu Santo tampoco, no es de Él, no es de Dios. Perdidos. Entonces, sí, viene el Espíritu Santo como sello de Dios y también el Espíritu Santo nos hace andar y correr, ¿verdad? Por el camino de vida, permaneciendo aquí en la iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí? Nos hace permanecer en el Señor. Es cierto. Así podemos ver, ¿verdad? Sobre el Espíritu Santo, que ha recibido o no por la palabra. Así por la palabra podemos como distinguir un poco, pero no todo. Podemos también distinguir y saber si tiene o no, ¿verdad? Por la esperanza que tiene, por el amor que tiene. Así podemos pensar sobre nuestra vida cristiana también. Busquemos Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 15, verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí habla, ¿verdad?, sobre el poder del Espíritu Santo. Aquí también dice, el Dios de esperanza. Sí, Dios es de esperanza. Dios quiere darnos esperanza, pero no esperanza terrenal. Aquí en el mundo, ¿qué espera? ¿Qué esperamos aquí en el mundo? Nada. Aquí en la iglesia, ¿verdad? Estamos contentos. Sí. En el mundo, no hay nada. Dios, el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer. Entonces nos llena. El Dios de esperanza de todo gozo y paz en el creer. Por ejemplo, ya hemos creído en Él. Entonces ahora, ¿cómo estamos? Debemos seguir creyendo, confiando. Por eso dice aquí, en Él creer. Hay que seguir confiando, permaneciendo aquí en la iglesia. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así el Espíritu Santo trabaja, llenándonos, ¿verdad? Con gozo, con más alegría, con más confianza. Así Dios trabaja, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo nos llena de nuevo, de nuevo. Sí, se gasta también, ¿verdad? Como combustible. Sí, andando, trabajando, sí, se gasta. Naturalmente, sí. Por eso debemos rellenar, ¿sí o no? En nuestra tanque de la fe, por la palabra, por la esperanza, por el amor. Hay que rellenar. ¿Me explico? Aquí la iglesia es gasolinera, bomba. ¿Es así? Aquí estamos, ¿verdad? Rellenando. Está lleno. Aún no. Sí, vamos a escuchar, ¿verdad? Así, siempre el Espíritu Santo así anda en medio de nosotros por la palabra. Y también el Espíritu Santo tiene mucho poder. Puede guiarnos, también puede protegernos. Así nosotros estamos caminando en el camino. La congregación en el desierto. Dice, ¿verdad?
Estamos caminando en el desierto. En el desierto. Qué duro caminar así en el desierto. Por eso Dios ha puesto, ¿verdad? En el desierto columna de nube y columna de fuego. ¿En dónde? Sobre el campamento, que es la iglesia. Descendía, ¿verdad? Permitía maná cada mañana sobre solamente en el campamento. En el campamento. Nada más fuera del campamento. No había nada. No descendía nada. Esto es la iglesia. Por eso Dios nos llena siempre por medio del Espíritu Santo más esperanza. Es cierto. Aquí en el mundo, ¿verdad? Hemos aprendido algún tiempo sobre tribulaciones, aflicciones del mundo. En medio de nuestra vida cristiana también. ¿Qué es esto? Es normal, ¿verdad? Una vida del mundo es normal. Pero en el Señor, la Biblia dice, aflicciones produce paciencia. Paciencia, prueba. Prueba, esperanza. Así, en el Señor nos hace llevar, ¿verdad? Frutos. Por eso ya vamos a aceptar con mucho gusto aflicciones, tribulaciones. Ya viene. Pero aquí en la iglesia vamos a recibir juntos, compartiendo, ¿verdad? Consolación, ánimo que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Aunque haya muchas tribulaciones, dificultades, los que están satisfechos y felices con la esperanza del cielo ya pueden vencerlas, ¿sí? Pero el que no tiene, de verdad, seco, muy duro su corazón, qué difícil. Por estar seco, porque está fatigado. Hay que observar bien su vida cristiana. ¿Está comiendo o no? ¿Verdad? Si tiene comunión con Dios o no. Porque el que espera a Jehová, Dios le da fuerza. Entonces, ¿por qué está seco, fatigado? Hay que buscar a Dios. Por favor. Entonces, el que tiene paz y gozo, ¿verdad? Aunque está sufriendo por algo del mundo, puede vencer. ¿Sí? Con mucho gusto. Yo tengo esperanza allí en el reino de Dios. Yo tengo una promesa, ¿verdad? Una herencia del reino de Dios. Así vamos a meditar y reflexionar, ¿verdad? Y renovar nuestro entendimiento, nuestra esperanza de nuevo. Esto es, sí, manera de Dios y voluntad de Dios. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti, en el Señor. Por eso el Espíritu Santo nos hace poner nuestra esperanza en el reino de Dios, en la gloria del reino de Dios que vamos a recibir allá. Así, ¿verdad? El Espíritu Santo es, sí, garantía de nuestra salvación y garantía de nuestra vida cristiana. Efesios capítulo 1, verso 14. Efesios capítulo 1, verso 14, dice que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí dice la posesión adquirida. Es salvo, ¿verdad? Salvo. Un salvo. Nosotros somos la posesión de Dios.
Así Dios nos compró por un precio de la sangre, ¿verdad? Así somos de Dios. Posesión de Dios. Posesión de reino de Dios. Así somos. Y aquí está hablando sobre las aras, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Las aras. Sí, garantía. Las aras de nuestra herencia, de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo. Así Dios nos ha dado como sello del Espíritu Santo de la promesa. Verso 13 dice esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos permitió el Espíritu Santo como sello de Dios? Aquí dice, es las aras de nuestra salvación y de nuestra herencia. Es así. Por eso, nosotros siempre debemos caminar con Dios, vivir también en medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Mire, como viento, ¿verdad? Aquí en este local, si entra viento y sale. Por el abanico se mueve viento, pero no se ve. Pero existe, ¿verdad? Así anda el Espíritu Santo. Entra y sale. ¿Cómo? Sí, por la palabra. Entonces confiamos en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo y apoyamos también al Espíritu Santo, que tiene mucho poder como Dios, nos consuela, nos guía. Sí, nuestra garantía, ¿verdad? Fianza es el Espíritu Santo. A veces compramos, ¿verdad? Algo como de máquina y sí, comprando como nos da garantía, ¿verdad? De como 6 meses, de 3 meses, 1 año. Pero nuestra garantía de la salvación, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Y también dice, ¿verdad? Nuestra garantía de herencia del reino de Dios, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Así tenemos seguridad. Así el Espíritu Santo trabaja. Como el hijo, ¿verdad? El hijo, hija de un padre, madre. Hereda todas las propiedades y la casa y la tierra, terreno del padre, ¿sí o no? Él hereda. Los hijos, las hijas heredan las propiedades de sus padres. Por eso, todas las cosas de Dios, ya Dios nos encomendó, ya nos encomendará toda la gloria del reino de Dios, toda herencia del reino de Dios. Qué asombroso. Ahorita no podemos imaginar bien, ¿verdad? ¿Cómo será? ¿Qué será? Qué asombroso, pero es real. Es verdad, según la palabra. Entonces así, hermanos, hermanas, vamos a seguir adelante. Mucho ánimo. Por eso, siempre primero vamos a dar las gracias a Dios, gloria, alabanza al Señor por lo que hemos recibido, ¿verdad? Primero, no hace falta poner como una cosa muy fea en su vida, ¿no? Poniendo, ¿verdad? En su debilidad, estoy así, sí. Sí es así, pero si tiene promesa del reino de Dios o no. Primero hay que poner su atención, su confianza en Dios, en el reino de Dios, en su justicia. ¿Sí? Todas esas cosas o serán añadidas o serán como solucionadas también. Con paz, con gozo, ¿verdad? Puede resolver. Pero el problema es que no tiene paz y gozo, entonces no tiene fuerza. El Espíritu Santo es nuestra garantía de la salvación y
de la herencia del reino de Dios. 18, capítulo 1, Efesios, capítulo 1, verso 18 dice, aquí sale la oración del apóstol Pablo para los como efesios salvos, orando por ellos, dice, ¿verdad? Aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sí, mire, aquí estamos juntos, pero diferente, entiende diferente, reciba diferente, según su corazón preparado. El que tiene como en su corazón, ¿verdad? Mucha preocupación, lleno de algo como del mundo, pero sí está escuchando, pero no se llena mucho. Pero el que tiene como un corazón humilde, preparado, ¿verdad? Limpiado, puede llevar, como llenar más. Así son diferentes. Aquí también dice sobre los ojos, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vosotros, de cada uno. De vuestro entendimiento. ¿De qué? Sí, de la gloria del reino de Dios. De las riquezas del reino de Dios. Mire, esas cosas no se ven por la vista física. No podemos ver, ¿verdad? No se ve esto. Pero por la vista espiritual, si alguno está poniendo mucha atención en las riquezas del reino de Dios. Entonces seamos así. Por eso aquí sale una oración del apóstol Pablo por los efesios salvos, para que tengan esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sí, entendimiento es importante. Ah, sí. Vamos a entender, vamos a seguir aprendiendo del Señor por la palabra, ¿verdad? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Mire, hermano, hermana, vamos a meditar y profundizar sobre esta esperanza que tenemos del reino de Dios. Vamos a meditar mucho también sobre las riquezas de la gloria, de su herencia. Qué rico, ¿verdad? Esto, pensando esto, satisfechoso, asombroso, ¿sí? Contentísimo. Aunque no tenemos nada, pero es ya suficiente, ¿verdad? O sea, vamos a suplir un poco, nada más, esperando la venida del Señor. Esto es la vida de los salvos. Así el Espíritu Santo nos hace confiar en las riquezas del reino de Dios. En la gloria, ¿verdad? Riqueza de la gloria de su herencia. Entonces, el que tiene esta vista espiritual, bendición. Él podría esforzarse más, ¿verdad? Trabajar y obedecer y sacrificar por el evangelio y por la iglesia. ¿Es así? Bendiciones. Seamos así, ¿verdad? Por eso cada domingo queremos escuchar, renovándonos nuestro pensamiento y entendimiento, porque sí, también se cansa, ¿verdad? Muy rápido, se va muy rápido. Por eso hay que recargar batería. Busquemos capítulo 5. Aquí, como aquí dice, en los santos, ¿verdad? En los santos. Vamos a hablar un poco más después. Capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 1 al 5. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragantes. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truhanería, y que no conviene, sino antes bien acción de gracia, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mire, pensando solamente como así, ¿verdad? Una esperanza del reino de Dios, pensando como una gloria del reino de Dios que vamos a recibir allí, pero aquí en el mundo nosotros debemos caminar bien. Ya somos salvos. Según la palabra, según promesa, no vamos a perder la salvación. Jamás, ¿verdad? Pero sí, podríamos perder nuestra vida cristiana. Podríamos perder la oportunidad de predicar y de como edificar la iglesia trabajando juntos aquí. Sí, podríamos perder. ¿Por qué? Por eso así Dios, aquel día del Señor, nos recompensará según nuestras obras. Mira, aquí sus obras son diferentes. Por eso espero que tengan, hermanos y hermanas, un corazón, ¿verdad? Constantes, fieles en la obra del Señor Jesucristo. Es bendición espirituales. Aquí dice, ningún fornicario y inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia. No puede tener herencia del reino de Dios. Aquí no está hablando como que va a perder la salvación, no es así, ¿verdad? Herencia, como la gloria del reino de Dios. Sí, recompensa del reino de Dios, recompensa de Dios, premio de Dios, gloria de Dios. Según sus obras, Dios les dará. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a poner mucha atención, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, tratando de cumplir la palabra en medio de nuestra vida. Sí, padeciendo también, ¿verdad? Sufriendo por el evangelio y por la iglesia. Es bendición. Fornicarios no tiene herencia. Entonces, si nosotros vamos a alumbrar, ¿verdad? Más y más nuestros ojos espirituales para ver las riquezas de la gloria de Dios en el reino de Dios. Soportamos poco más, aguantamos un poco más, ¿verdad? Así podemos caminar, dar un paso más. Así tenemos las oportunidades, sí, oportunidades de arrepentimiento también, tiempo de trabajar también, así Dios nos da. Mire, siempre yo estoy hablando sobre el evangelio, ¿sí? El evangelio nuevo, de nuevo. Siempre yo estoy hablando sobre la iglesia. Como hoy estamos hablando muchas veces sobre en Señor, ¿verdad? En Señor, en Cristo, es en la iglesia.
mire, aquí la Biblia, ¿sí? Podemos abrir muchas palabras, casi todo, por llave del Evangelio. Sí, llave del Evangelio. Entonces, el que no entiende este Evangelio no puede abrir. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Qué raro. ¿Por qué sale así? Una historia muy fea. Parece que no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Verdad? En medio de nuestra vida también, si a veces sale mucha pregunta. Pero por el Evangelio puede abrir. Podemos abrir. Y también hay una llave más. Llave de la iglesia. Sí, podemos abrir también. ¿Por qué? Dios ha puesto este evangelio. ¿En dónde? En la iglesia. Es así. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestros entendimientos para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. ¿En dónde? En los santos, dice. En los santos, en medio de los santos. Así Dios nos hace aprender en medio de los santos. Así Dios nos hace recibir muchas bendiciones espirituales. ¿En dónde? En medio de los salvos. ¿Cómo se llama esto? La iglesia. Vamos a recordar esto. Mire, yo no soy nada sin la iglesia. No soy nada. La salvación de Dios, ¿en dónde? Sí, en el Señor, ¿verdad? Por medio del Señor, pero sí en la iglesia. Así Dios encomendó este evangelio, ¿verdad? Como llave. ¿En dónde? En la iglesia. Por eso la iglesia tiene llave del evangelio. Nosotros, como dueño de la iglesia, sí, dueño es Jesucristo, ¿verdad? Pero como miembro de la iglesia, como un parte del cuerpo del Señor, debemos llevar bien esta llave del evangelio. No podemos añadir algo. Así debemos guardar bien, ¿sí o no? Este evangelio. Para que no se convierta en lo malo. O sea, en otro evangelio, dice, en otro evangelio. La promesa de Dios, ¿en dónde? En la iglesia. Protección, una guía espiritual, ¿en dónde? En la iglesia. La herencia de Dios, ¿en dónde? En los santos, dice, ¿verdad? En los santos, en la iglesia. Somos coherederos del reino de Dios. Así, la iglesia tiene herencia. Efesios capítulo 1, verso 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, vamos a pensar esto, ¿verdad? Dios ha dado sobre todo el mundo, como la cabeza a la iglesia. Mira, aquí es el mundo. Ese mundo, pero Dios ha puesto, ¿verdad? La iglesia como cabeza del mundo. Por eso, aunque estamos viviendo en ese mundo, pero no somos del mundo. Así podemos dibujar. Nosotros estamos encima del mundo, ¿sí o no? No estamos aquí como bajo del mundo, sino Dios nos llamó del mundo a la iglesia.
Así fuimos llamados del mundo, ¿a dónde? A la iglesia. Se llama cuerpo del Señor. Entonces, la iglesia es cuerpo del Señor y cabeza de la iglesia es Jesús. Jesucristo. ¿Sí o no? Sí, la cabeza de la iglesia. Por eso, permanecer en la iglesia es permanecer en el Señor. ¿Por qué? Ya es uno con el Señor Jesucristo. Por eso, aquí en la iglesia hay herencia. Aquí en la iglesia, el Evangelio. Nosotros vamos a guardar juntos esto, no cambiándolo, ¿verdad? Vamos a obedecer así a la iglesia. Hay el orden de Dios. Viene toda bendición, ¿verdad? Todo beneficio de cabeza a su cuerpo. Y después Dios quiere bendecir al mundo por medio de la iglesia. Entonces nosotros, si callamos, si estamos callados, aquí en el mundo nadie puede ser bendecido. No queremos bendecer al mundo por este evangelio, por esta herencia de Dios. Aquí en el mundo nadie puede ser salvo. Así Dios quiere trabajar por medio de la iglesia. Mire, como arca de Noé. Sí. Hace 4.500 años hubo diluvio. Ya, todo el mundo, ¿verdad? Estaba bajo de la agua. Fueron muertos todos. Pero arca de Noé estaba sobre el agua, sobre el diluvio. Por eso se llama arca de la salvación. Se llama la iglesia. ¿Sí o no? Estar en el Señor, ¿cómo? En la iglesia. Si han encontrado una iglesia verdadera, debemos permanecer firme, arraigar muy bien, por favor, su raíz de la fe aquí en la iglesia. Compartiendo buena comunión con los hermanos, agarrando, ¿verdad? Agarrándonos unos a otros. Esto es función de la iglesia. Trabaja el Espíritu Santo en medio de la iglesia para que puedan crecer más y más, llevar más frutos, pero el que no tiene poner su raíz, ¿verdad? Como visitante, como a veces sí, a veces no, como manteniendo una distancia, no puede crecer bien. Tiene que ser como dueño. Así Dios está trabajando por medio de la iglesia para evangelizar al mundo. Capítulo 3, Efesios capítulo 3, verso 20. Y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí dice, sea gloria a Él, a Dios, al Señor, ¿verdad? ¿En dónde? En la iglesia. O sea, en el Señor Jesucristo. Suena igual. Por eso, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, ¿sí? Los salvos. O sea, la iglesia, muy importante. ¿Sí? También pone mucha atención sobre ellos. Pero si no permanece en la iglesia, no puede hacer nada. Entonces, hermanos, mucho ánimo, ¿verdad? Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros y también nuestra congregación como la iglesia que tiene poder, que tiene, ¿verdad? El evangelio verdadero, tiene la herencia, ¿sí? Como herederos del reino.
Dios quiere utilizarlos, pero el que no está listo, suspendiendo, qué triste. Sí, Dios tiene poder, pero Dios quiere utilizarnos. ¿Cómo hacemos? Vamos a entregar, ¿verdad? A Dios nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestro corazón a Dios, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cuál es? Culto racional. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Esto es nuestra vida cristiana. Mucho ánimo, hermanos, así somos de Dios, ¿verdad? Somos coherederos del reino de Dios. Glorifiquemos a Dios siempre y recibiendo fuerza para trabajar como hijos de Dios. Ya, oremos, hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios Santo y Misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu palabra y ante tu presencia. Te damos gracias por permitirnos el Evangelio verdadero, por permitirnos también la iglesia verdadera. Y también Dios nos permitió el Espíritu Santo. Sabemos que Dios está con nosotros, el Espíritu Santo también en medio de nosotros. Entonces pedimos al Señor, confiando en el Espíritu Santo, para que podamos seguir adelante como hijo digno. Así, Señor, queremos ser dignos de recibir mucha gloria del reino de Dios. Queremos recibir mucha herencia del reino de Dios. Entonces, Señor, haznos trabajar más, Señor, haznos crecer más en la obra del Señor Jesucristo. Así, Señor, le pedimos que nos ayude y nos dé más fortaleza. Señor, te damos gracias, gloria y alabanza al Señor, y por medio de esta comunión con Dios. Nuestra vida, nuestro camino, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí. Vamos a cantar un himno. Para finalizar, vamos a cantar juntos el himno 96 en el himnario grande 464 en la aplicación del celular. 96 del himnario grande 464 en aplicación. El título grato es Contar la historia. 96 464 en aplicación. Vamos a cantar juntos. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria. Es esta antigua historia
de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que ayuda al mortal, que en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria. Es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria. Es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Amén. Vamos a continuar con el hermano Miguel. Buenas tardes, hermanos. Vamos a chequear ahí las noticias del boletín y las comuniones que hay esta semana. Tal vez en la pantalla ahí vamos a poner las comuniones de la semana pasada. Hubo reunión de varones el lunes y reunión de madres hubo el jueves en Puerto Viejo. Sí, esas fueron las dos comuniones de la semana que pasó. Y esta semana que viene, o que ya estamos, el martes habrá reunión de maestros, para que los maestros desde ya estemos sacando este tiempo para el martes, acá en el local de la iglesia. Y el viernes habrá reunión del coro. Entonces, también para los hermanos del coro, que estén sacando desde ya este tiempo para que no falten. Hoy la limpieza le corresponde al sector 7 y al sector 1, para que también tomemos en cuenta esto. Hermanos, aparecieron unas llaves acá, 2 juegos de llaves. Si a alguno se les perdió, ahí están en la oficina. Son 2 jueguitos de llaves por aquellos. Si a alguno se les perdió, pueden pasar allá a la oficina. Ahí se las estarán devolviendo. Perdón. Seminario. No, perdón. Ok, sí, no había visto esta noticia, perdonen. Yo estaba chequeando otras noticias del gran seminario que hay, sí, ahí está. El expositor Pastor Elías del 29 de junio al 4 de julio a las 6 de la tarde aquí en el local de la iglesia. Entonces, hermanos, desde ya, ¿verdad? Estemos sacando este tiempo, orando para participar los hermanos y invitando, ¿verdad? Este seminario es, bueno, ya los de acá ya sabemos y para los que no han escuchado el seminario, esta es una gran oportunidad de conocer el evangelio del Señor, ¿verdad? Entonces, este seminario está diseñado para recibir la salvación, ¿verdad? Para ser hijo de Dios. Entonces,
ojalá no faltemos los que están acá y no han